Muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Vamos a cantar. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí,
Amén, gloria a Dios. Sigamos alabando a nuestro Dios, porque Él es el Dios que adoramos y nadie es como Él, el gran yo soy. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ahí está la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
glorioso Redentor, iré, te adoramos. Pues sean todos bienvenidos. La verdad es que me da mucho gusto volver a verles. Siento como si me hubiera ido un montón de tiempo, entonces fueron 2 semanas. Pero le doy muchas gracias a Dios por sus vidas, porque están aquí, porque sé que a veces en la mañana nos cuesta un poquito de trabajo levantarnos, pero todos estamos aquí y los veo contentos y le doy muchas gracias a Dios porque están aquí. Sean bienvenidos, siéntanse como en casa. Entonces, a ver, regálenme una sonrisa, así grandota hasta arriba. Al de su derecha, al de su izquierda, al de atrás, también a los de adelante, que a veces nos falta sonreír un poquito. Y mientras entonamos esta alabanza, vamos a estrechar nuestras manos, a decirnos bienvenidos, y pues también a los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos este domingo, que este culto sea de bendición a sus vidas. ¿Pueden tomar sus lugares? Vamos a escuchar un testimonio muy bonito que yo sé que va a ser de bendición a sus vidas. Sí. Ah, ok. Sí. Va, súper, gracias. Listo. Hola, ¿me escuchan todos bien? ¿Sí? Buenos días, hermanos, hermanas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, este tiempo les platicaré un poco. No quisiera esta vez platicar tanto sobre mí, sino sobre las personas que han influido en mí. Primero, pues me da mucho gusto conocerles, me da mucho gusto escucharles. Decía un compañero, me da mucho gusto no verles, pero me da mucho gusto estar aquí.
Bueno, mi nombre es Erika Bernal, para que me conozcan los que no me conocen. Erika Bernal Gallegos. Yo soy de la Ciudad de México, nací allá y he crecido allá. Yo asisto a la Iglesia Bautista Breve con el pastor Gilberto Gutiérrez, la hermana Yanina Briceño, y desde niña estoy en esa iglesia, desde los 7 años hasta ahora. Dios me ha permitido servir en un ministerio que se llama Instrumentos de Amor, que nos dedicamos a recibir y hacer materiales adaptados para personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. De hecho, hoy en día tenemos un diplomado, tanto en línea como presencial, de este ministerio, Instrumentos de Amor. Este diplomado se llama Cultura de la Discapacidad para las iglesias, ¿no? Y este taller de cultura de la discapacidad pues nace a partir de la necesidad de hablar a nuestras iglesias de la importancia de estar preparados para recibir pues no solo, o sea, a todo tipo de gente, ¿no? Muchas veces a mí me dicen, yo soy una persona con discapacidad visual desde los 12 años, ahora les contaré un poco de eso, pero bueno, esta necesidad surge a partir de la propia necesidad, ¿no? Y yo muchas veces digo, las que somos emprendedoras, porque yo digo que yo soy una mujer con visión, ¿no? Como que se me ocurren muchos proyectos, pero todos a partir de una necesidad, ¿no? Como que yo veo una necesidad y luego la quiero cubrir. Ayer que estábamos en el desayuno para mujeres, hablábamos un poquito, nos hablaba el pastor de eso, ¿no? Y yo pensaba, sí es cierto, las mujeres como que tenemos ciertas características, y no nada más las mujeres, sino también platicaba con Ile, ¿no? ¿Cuáles son como que las características de quienes hemos conocido de Dios, ¿no? De quienes somos cristianos, asistimos a una iglesia, como que tenemos esta cosquillita por servir, ¿no? Y por cubrir necesidades. Entonces yo que soy así media emprendedora, por eso digo que soy una mujer con visión, porque pienso hay una necesidad, luego la quiero cubrir, ¿no? Y eso creo que es una característica que a lo largo de mi vida y a partir de haber tenido una discapacidad, como que se ha notado mucho. Yo a quienes he servido y quienes me han servido a mí. Y también anoche estaba pensando en algo, ¿cómo ha sido mi vida, ¿no? Muchas veces cuando nos invitan a dar nuestro testimonio es cómo preguntarnos, ¿no? Y recordar cómo es que fue nuestra vida antes de Cristo y después, ¿no? Y nuestra historia misma, la historia de la humanidad, se divide así, ¿no? En un antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces se habla de qué pasó antes de que viniera Cristo a la humanidad, de que naciera entre nosotros. Venimos además de una fecha que es muy significativa para nosotros, ¿no? La Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús, su venida a esta tierra, encarnarse en un niño pequeño, que también pasó por muchas cosas como las que hemos pasado nosotros. Yo ahorita tengo frío, ¿no? Y entonces decía Santiago Benavides, un cantante, búsquenlo, un cantante cristiano que tiene canciones muy hermosas. Él decía, ¿no? Jesús también tuvo frío, Jesús también lloró. Es en esa canción que así se llama, Jesús también lloró. Y entonces pues yo también ahorita tengo frío, pero también he llorado y también he pasado por situaciones complicadas y también he tenido satisfacciones de eso. Y al pensar en mi vida, en un antes y después de Cristo, claro que pienso en que hay muchas cosas. Fíjense, mi papá me dice, ¿no? Mi papá me lleva al trabajo porque trabajo en un reclusorio. Yo soy psicóloga y trabajo en un reclusorio varonil. Entonces ya llevo 6 años trabajando ahí. Y esos 6 años, mi papá o mi mamá, ¿no? Me acompañan. Antes también Dowser, el que era mi perrito guía, que también les platicaré un poquito de él. Pero bueno, total que ellos me acompañan porque dice mi papá, a mí me gusta acompañarte, ¿no? Y aunque tú vieras, yo te acompañaría. Y sí, así es con mis hermanas también, ¿no? Si van a algún lugar que no está tan agradable, yo sé que mi papá les va a acompañar, ¿no? Y en algún momento en mi soberbia y en mi querer ser independiente y no sé qué, por ahí de mi adolescencia, yo le decía a mis papás, es que ya no me acompañen, ya no quiero que me acompañen, ya no necesito que me acompañen, ¿no? Yo les decía.
Pero ¿saben qué? Muchas veces así somos con Dios, ¿no? No, no necesito que me acompañes. No, no necesito que estés aquí conmigo. En realidad sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque incluso yo le decía a mi papá, ay, si tú crees que van a decir, ay, no, mira, esa chica ciega como va con un viejito, ya no la voy a saltar. Pues no, de todas maneras lo van a hacer, ¿no? Pero fíjense qué soberbia yo, ¿verdad? Perdón, papi, si me estás escuchando. No es cierto, era bromi. No, pero creo que es importante saber y reconocer, ¿verdad? También que nosotros hemos sido acompañados a lo largo de nuestras vidas por Dios. Yo platicaba con un chico de la secundaria, iba a decir, con un chico de allá del reclusorio, y le decía, oye, fíjate en todo lo que me platicas. ¿Te das cuenta cómo Dios te ha acompañado a lo largo de tu vida? ¿Te das cuenta cómo Él te creó de tal manera que, ¿no? Y lo dice en la Biblia, ¿no? Yo te creé desde las entrañas, te hice como te hice, ¿no? No, nada es casualidad y no es que Dios se haya equivocado con nosotros, no es que haya sido, ahorita les voy a platicar algo, pero no es que haya sido porque Dios te lo puso ahí, ¿no? Para que sufrieras y para que la pasaras mal. No, claro que no. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, cuando estaba a los 12 años, fue que perdí la vista, ¿no? Y entonces, por eso es que pienso en un antes y un después de Cristo, no un antes y después de la discapacidad. ¿Por qué les platico esto de que mi papá me acompaña al trabajo? Porque él me dice, yo lo haría aunque vieras. Y hay muchas cosas que yo sé que suceden en mi vida, que eso no lo cambió la situación de discapacidad a los 12 años. A mí desde niña me gustaba bailar y hoy, a mis años, me gusta bailar, ¿no? Entonces, antes de niña, me gustaba escribir. Tiene mi mamá un cuento, ya ven que las mamás guardan todas las reliquias, ¿verdad? De uno siendo chiquito. Y entonces tiene mi mamá un librito que escribí con muchos cuentos, ¿no? Tengo así, cuento del perrito de no sé qué, cuento del caballo feliz, cuento de la gallina que ponía huevos, ¿no? Y así me gustaba mucho escribir. Y hoy, después de algunos años, siendo un adulto, me gusta escribir, ¿no? Entonces hay cosas que digo, pues no cambiaron de mí. No es que mi esencia sea distinta porque perdí la vista y entonces ahora, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de eso. No, es que cuando ves a una persona ciega es porque tiene una sensibilidad mayor, es porque todos sus sentidos están desarrollados. No, es que no se desarrollaron en el momento que perdí la vista o en el instante que cierras los ojos, ¿no? O si ustedes ahorita cerraran los ojos, a ver, cierren los ojos. ¿Me escuchan mejor? Pues no, ¿verdad? Me escuchan igual. Entonces, muchas veces pensamos eso, ay, no, es que las personas con discapacidad son más sensibles, ¿no? O las personas con discapacidad son angelitos, o las personas con discapacidad, qué hermoso es el mundo de la discapacidad, o qué hermoso es el mundo de los ciegos. Y en este taller de cultura de la discapacidad, una de las primeras cosas que enseñamos es que no es el mundo de los ciegos y el mundo de los sordos y el mundo de quién sabe quién, ¿no? O de los de síndrome de Down o el mundo de los autistas. No, y no es que su mundo sea más bello, es que pisamos la misma tierra, es que estamos en el mismo mundo, es que formamos parte de la misma humanidad, ¿no? Y es por eso que para mí ha sido tan importante compartir esto a las iglesias, porque en mi propia experiencia, ¿no? En mis propias experiencias de vida, yo que perdí la vista siendo adolescente por una situación de enfermedad, las personas que me han rodeado han sido muy importantes en mi desarrollo, en la seguridad, en el conocer a Dios a través de brazos que pueden abrazarme, como el audio que les compartí a las mujeres, así decía, ¿verdad? Tenemos una necesidad de brazos que nos abracen. En cada una de nuestras trincheras somos importantes. Cuando estaba en el hospital, hubo 2 episodios que me marcaron mucho, ¿no? El primero, que fue que las enfermeras se asustaban conmigo y decían, no, es que esa niña como que imagina cosas, ¿no? Como que esa niña habla sola. Y me contaron esto mis papás, ¿no?
cuando nos acercamos a ti para escuchar qué era lo que estabas, ellos ya decían que estabas agonizando, ¿no? Porque estaba muy grave, estuve 4 meses muy grave en el hospital. Entonces decían que pensaban las enfermeras que yo estaba agonizando y les daba miedo entrar a verme. Pero cuando se acercaron mis papás a escuchar qué era lo que estaba diciendo, yo estaba cantando una alabanza que me enseñaron en el instituto de niños, en la escuelita bíblica. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Y eso era lo que estaba cantando, eso era lo que les daba miedo a las enfermeras. Y otra cosa que me sucedió es que alguna vez, cuando ya estaba perdiendo la vista, yo creo que fue de las últimas imágenes que vi, es que mi mamá me acercó la cama, la camita donde estaba, que era como una cuna alta, la acercó a la ventana porque mi hermana Andy no podía entrar a verme porque ella tenía 13 años, estaba muy chiquita, entonces me veía desde afuera de la ventana, del piso de abajo, ¿no? O sea, el piso como de la sala de espera. Entonces yo me asomé y así como entre borroso, como empañado, la vi, ¿no? Y ya mi mamá se bajó corriendo, teníamos un solo celular y entonces del teléfono de abajo llamaron al único celular que teníamos, antes eran celulares por familia, y entonces y eran unos tabicones así gigantescos, y entonces ya me dieron el celular a mí y pude saludar a mi hermana, ¿no? Ay, no había así cosa que me hiciera más feliz. Y ahí estaba yo, asomada en la ventana, y entonces una enfermera me alejó de la ventana y me regañó, y me dijo, oye, no puedes estar ahí. Me dijo, y ya, relájate, porque Dios no te va a dar más de lo que puedas aguantar, ¿no? Y yo me quedé así de, ay, qué cruel, ¿no? Pues, ¿saben qué pienso ahora? Que no es que Dios nos ponga, como les decía, ¿no? Ay, nos pone las experiencias que más nos lastimen para ver qué tan fuertes somos. Yo recuerdo en cada episodio de mi vida, en cada etapa de mi vida, que les podría platicar muchas, pero no lo voy a hacer, en cada etapa de mi vida yo podría pensar que Dios estuvo en ambos momentos, tanto en los momentos de dolor como en los momentos de felicidad. Yo recuerdo que Él estuvo ahí con mi familia, claro, cuando salí del hospital, estuvo cuando me empezó a crecer el cabello, porque me raparon, ¿no? Estuvo la primer Navidad, en donde mi familia no quería prender las luces y yo pedía, el espíritu navideño, pongan el espíritu navideño, ¿no? Porque yo quería escuchar las lucecitas. Estuvo cuando me gradué de la universidad, estuvo en cada momento difícil de las etapas en que no me querían aceptar en una escuela y salíamos mi mamá y yo y mi papá decepcionados y tristes y llorando. Él estuvo ahí, ¿no? En cada etapa de mi vida. Estuvo cuando yo abogaba junto con mi papá y mi mamá, abogábamos los tres porque me aceptaran en una preparatoria, ¿no? En la que al final me dijeron, pues bienvenida, ¿no? Nada más que te vamos a dejar una tarea. Escribe todo lo que nosotros como escuela tenemos que hacer. Y me acuerdo que esa vez mi papá se llevó una bolsota así gigantesca con un montón de material que habíamos hecho en la secundaria, porque en la secundaria... la mitad, digamos, la segunda mitad de la secundaria estuve en una escuela especial para jóvenes ciegos y ahí pues estuve muy feliz, ¿no? Los profesores sabían braille, había impresoras braille, había todo el material adaptado para mí, pero después de eso ya no. Entonces ahora lo que había que hacer era crear mi propio material y mi papá es ingeniero, entonces yo le digo que es ingeniero porque es ingenioso, ¿no? Y él hacía todo el material adaptado para mí. Y eso, pues, se ha convertido en una bendición en mi vida, ¿no? Porque yo creo que a través de las personas uno se puede dar cuenta del reflejo de Dios en nuestras vidas. Uno no sabe cómo va a impactar la vida de los demás, ¿no? Y así como ustedes, cada uno de ustedes piense en a qué se dedica, en dónde trabaja, qué hace, ¿no? No medimos a veces el impacto. Tengo un amigo que me dice, ay, Erika Bernal, o sea, te quiero muchísimo, te quiero 1000, no mides, así me dice, ¿no? Y entonces yo pienso, sí es cierto, a veces no medimos
no medimos que las bendiciones de Dios en nuestra vida impactan a los demás y son extraordinarias. Pero a veces no medimos que nosotros también podemos ser de bendición a otros. Y yo pienso en algunas personas, por ejemplo, una maestra, ya le pegué aquí. Una maestra que aprendió braille en 2 semanas, una maestra de la prepa, ¿no? O sea, maestra de matemáticas y aprendió, no es cierto, fue de la universidad ya. Ella aprendió aprendió braille en 2 semanas. Para mí fue súper impactante, porque yo decía, wow, o sea, esta maestra se fija en mí, ¿no? Esta maestra se está dando cuenta de mis necesidades, pero en realidad yo no dudo que era Dios supliendo mis necesidades a través de otra persona. Así como lo hizo con mi mamá en el hospital, así como lo hizo con mi papá y toda su creatividad y su ingeniosidad, así como lo ha hecho a través de mis hermanas, de mis hermanas de sangre, pero también de mis hermanas y hermanos de la iglesia, ¿no? Así como lo ha hecho a través de Ile y Sam, que ellos me vieron, ¿no? Siendo una chica pues de secundaria, de prepa, y entonces ellos a lo mejor no saben el impacto que causaron en mi vida, pero para mí era muy importante que mis consejeros me miraran, ¿no? Y eso era Dios mirándome a través de mis consejeros. Eso era Dios diciéndome, vente, tú también tienes derecho de ir al cine, de ir al parque, de conocer otros jóvenes, de venir a los campamentos y no solo sostener la bandera ahí sentada, sino también de jugar, de divertirte. Es un Dios tan maravilloso y tan amable y tan amoroso y tan caballeroso que nos consiente. Él es mi creador, ¿no? Y no me creó imperfecta, y yo lo comparto porque muchas veces nosotros podemos pensar en, cuántos errores tengo, ¿no? Si me pudieran cambiar, si me pudieran modificar, si yo pudiera ser diferente, cuánto trabajo me ha costado. Y creemos que Dios está así bien lejos, allá en el cielo, y ¿no? Hasta, no sé si les ha pasado, pero que alguien se les acerque y les diga, oye, tú que estás más cerca de Dios, pastor, usted que está más cerca de Dios, dígale por favor, no, pídale por mí. Pídale que me ayude en esto o en lo otro, porque creen que estamos más cerca de Dios, ¿no? Y no es así, es un trato directo con el mero, ¿no? Ahorita que les decía Ile en la clase, ¿no? Que yo digo que soy Bernal Important People, ¿no? Que soy VIP, que soy así como de las elegidas. Pero sí, cada uno de nosotros somos de los elegidos, ¿no? Y entonces podemos ir con Dios directamente y en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, y pedirle, ¿no? Que nos enseñe el propósito, porque yo no podría hablar de mi vida si no nombrara esta palabra, ¿no? Este concepto tan hermoso que es el propósito, el para qué, el por qué, el qué hago en esta vida, ¿no? Todas esas preguntas que nos hacemos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Como ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estos momentos difíciles? Y yo les decía, ¿no? En estos días que compartí, es que no tenemos el panorama completo de la vida y no sabemos cuánto Dios nos va a bendecir y no sabemos en lo que Dios nos va a transformar, ¿no? Y a ir caminando de la mano con nosotros. Quiero compartirles que después de muchos años de haber aprendido a andar con bastón, de haber aprendido a andar en la calle solita, a caminar en el metro, en diferentes lugares, ¿no? De hacer distintas cosas. Ya haber estado en la universidad, incluso ya había terminado la universidad, y ya para entrar a la maestría solicité un perro guía por recomendación de una psicóloga. Yo no tenía ni idea, ¿no? De cómo era un perro guía. Es como ser mamá primeriza, porque la verdad es que no sabes nada y metes muchas patas. Pero total que el otro día me preguntaron allá unos chicos del reclusorio que cuál había sido el día más feliz de mi vida. Y yo pensaba, híjole, es que han sido muchos. Si me preguntan cuál fue el día más triste de mi vida, me cuesta trabajo decirlo, pero días felices yo creo que he tenido muchos. Y uno de ellos que les compartí fue cuando recibí el regalo de mi perrito guía, de Dowser. Su nombre significaba bello durmiente o dormilón. Y entonces, cuando recibí a Dowser, híjole, yo otra vez pensé,
un perro que me están entregando, ¿verdad? Sino es como la amorosa posibilidad, el amoroso regalo que Dios me está dando, supliendo mis necesidades. No solamente de independencia, de autonomía, sino también mis necesidades emocionales, afectivas y de muchos aspectos. Yo no sabía cuando recibí a Dowser que después iba a trabajar en un reclusorio, ¿no? Y Dowser fue una bendición no solamente para mí, guiándome, ¿no? Y supliendo una necesidad de una persona ciega que necesita un perro guía. El amor de Dios no se redujo solo a eso, sino se redujo a que ese perrito que Dios me regaló a través de una escuela que a eso se dedica en Estados Unidos, fue una bendición para muchas personas, para muchas, en serio. Y así como les conté que me gusta escribir, pues escribí un libro, ¿no? ¿Por qué no? Cuando Dowser finalmente, después de toda una vida de acompañarme, ¿no? De 7 años, él ya tenía 9 años, por algunas circunstancias de salud, enfermó y murió. Él murió hace 1 año y medio y yo, como descubrí que de los procesos de duelo salgo a través de la creatividad, a través de escribir. Yo soy actriz, trabajo en teatro desde hace muchos años, desde hace 18 años, trabajo en una compañía de teatro y me di cuenta que mis procesos de duelo los vivía más livianamente, ¿no? Y acompañada de mucho amor y mucho apapacho espiritual a través de la escritura, a través de la creación, a través de lo que pues yo ya había aprendido, ¿no? Que era el arte. Y entonces escribí un libro que se llama Señor Dowser, Historia de un perro guía, que por ahí lo tengo, ahí quien tiene mi bolsita, adentro hay un librito, por si lo quieren sacar y se los enseño. Pero bueno, total que entonces escribí este libro y al principio del taller que tomé de escritura creativa, el profesor me dijo, vamos a escribir una carta a tu musa. Imagínense, si ustedes tuvieran que escribir una carta a su musa, ¿quién es su musa? ¿Quién les inspira? ¿Quién te inspira? ¿En quién te inspiras para crear, para hablar, para predicar, para hacer pasteles, para andar en bici, para tomar decisiones en la vida, para empezar un proyecto, para emprender, para dar clases a tus alumnos de kinder o de secundaria o de universidad? No sé a qué se dedique cada uno de ustedes, cada una de ustedes, para hacer la comida a tus hijos, para ponerles el lunch. En todo eso, ¿en quién te inspiras? Yo, en lo que me toca desde mi trinchera, que es hacer teatro y escribir, pues dije, creo que mi musa definitivamente es mi creador, ¿no? Él me creó y él se inspiró en algo para crearme. Dice una de mis hermanas, mi hermana mayor, Patti, dice, ay, es que a Dios como que no le dio tiempo de hacerte nariz y entonces como que nada más te pellizcó así, ¿no? Porque dice que tenía la nariz muy chiquita. Y entonces, esa fue su inspiración, hacerme como soy, tal cual como soy, ¿no? Entonces, para mí, él también es mi inspiración, también es mi musa. Y entonces les quiero leer una carta que escribí antes de escribir el libro. Y esta carta se llama Creador de Bellas Historias. ¿Puedo acostar tantito el para que no quede así parado. Grazie. Anda, se me hace que sí. Ay, es mágica esta cosa. Ya. Sí. Ok. Entonces, esta carta dice así. Y con esto medio voy a ir cerrando. Fíjense. Creador de bellas historias. A mi creador, gracias infinitas. Creador de las mejores historias. Escribiste la mía y yo misma no podría contarla mejor. No sé exactamente por cómo planeaste el inicio. Me confunde el presente y desconozco por completo el final. Intento recordar el inicio y solo vienen a mi cabeza los olores a talco y manzanilla después de los baños calientitos en brazos de mi abuelita Emma. El sabor a leche calientita con fresa y vainilla, los chocolates de conejito y las bugambilias que olían a tierra mojada. Mis dientes vibraban mientras mi abuelita arrastraba el carrito del mandado conmigo adentro, hecha bolita.
Hoy me describo aturdida, exhausta de no hacer gran cosa, confundida, sin ganas, con ganas pero sin energía, con muchos sueños pero con los ojos abiertos, poco concentrada y extremadamente dispersa. ¿Será que tú lo tienes más claro? Creador de historias, no dejes de escribir la mía. Lo he intentado sola y la tinta se riega, no me gusta su color, parece que escribo sobre cera. Ninguna tinta permanece, lo he intentado todo y ningún color la embellece. Creador, dame un poco de tu esencia para crear yo también. Quiero revivir en tinta a quienes no pudieron seguir escribiéndose. Quiero plasmar sus siluetas e intentar entintar sus corazones latiendo, que sus pulsos tengan relieve, que yo pueda sentirlos, que vuelvan a remarcarse constantes. Creador, sigue contando sus historias a través de la mía, que se disuelvan sus recuerdos hasta que yo me vaya también, o que todos permanezcamos impresos, que pasemos de mano en mano, de ojo en ojo, que seamos un día las palabras en los labios de un papá leyendo cuentos nocturnos a sus infantes insomnios, o las lágrimas de un corazón sensible. Dame sueños en esta noche de insomnio, dame claridad y alivio, dame arte de la que sabe a leche calientita con vainilla, dame alegría vestida de conejito con olor a chocolate, que mis dientes sigan vibrando divertidos mientras me hago bolita. Erika Bernal Gallegos, febrero 2025. Apenas tiene poquito que escribí este texto y voy a cerrar este tiempo compartiéndoles una cartita que les compartí ayer a las mujeres en el desayuno, y esta carta me la hizo mi papá. Esta carta la escribió mi papá y yo les decía que para mí esta carta es así como que hay un apapacho al alma, porque es como Dios a través de mi papá, como les decía, a través de las personas, Él nos abraza, suple nuestras necesidades. No es un Dios lejano que no podemos tocar o que no podemos ver o que no podemos escuchar. Es un Dios cercano que se muestra a través de las personas que nos aman, que nos procuran. Y esta es una carta que me escribió mi papá y que dice así, y es una promesa cumplida, ¿no? Así lo veo yo. Dice, mi papá escribió esta carta, carta a mi hija. Se fue la luz, volvió la vida, despertar del dolor, inicio de nuevas esperanzas. Todo cambió en el exterior, mas nada se alteró en el interior. Solo se desarrolló, creció, se hizo más fuerte, se fortaleció. El mundo continuó su marcha. Las actividades volvieron a su curso normal, pero lo que ahora no vemos, lo apreciamos de verdad. Aprendimos a superar las debilidades y los miedos, nos llenamos de luz interior, comprendimos el valor de la amistad y el inmenso placer de estar juntos. Dios nos hizo saber de sus propósitos, llenándonos de dones recubiertos de sonrisas. Tu alegría me colmó de paz, tu fe de esperanza, tus ganas de vivir de valor y tu determinación de fuerza de voluntad para continuar el camino de la perfección. Cada amanecer mi corazón se llena de amor al contemplarte. Y les decía a las mujeres ayer, imagínense que esto es lo que Dios nos dice cada día cuando despertamos, cuando nos escucha roncar, cuando ¿no? sale el sol, y entonces nuestro creador de bellas historias nos dice esto. Cada amanecer mi corazón se llena de amor al contemplarte y al escuchar tu linda voz que con gran emoción dice, papá. Querida hija, luz de mi alma, hoy quiero decirte que tu confianza en mí me impulsa a superarme para que juntos recorramos el hermoso camino de esta vida y siguiendo las huellas de nuestro amado Señor Jesús, continuemos explorando y gozando en la vida eterna. Amén. Y esto lo escribió mi papá mientras tomaba clases de braille. Dice así, clases de braille, así lo firmó, Ciudad de México, enero 2005. O sea, yo tenía muy poquito tiempo de haber perdido la vista, como 3 años más o menos. Y esto fue lo que escribió mi papá y se las quise leer porque es una promesa cumplida, ¿no? Porque ahora yo leo todas estas cosas y digo, sí se cumplió, ¿no? Como que empiezo a palomear, sí, esto sí se cumplió, sí, esto también, esto también, esto también. Y fueron bendiciones que a lo mejor mi papá en ese momento, sin saberlo,
las estaba poniendo en mí, ¿no? Y las estaba deseando para mí. Qué importante, ¿no? Es orar unos por otros, ahorita que hacíamos el periodo de oración. Qué importante es orar unos por otros. Y yo me voy el día de hoy, pues con esto quiero terminar. Tenemos por ahí una canción. ¿Sí la tenemos, Sile? Ok. Y bueno, pues les agradezco mucho, les agradezco la invitación de nuevo. Me encanta haber podido estar aquí con ustedes, haber podido compartir tanto durante esta semana. No hay mejor forma para mí de haber empezado el año con mis consejeros, porque sé que lo siguen siendo, ¿no? Con estos hermosos pastores que tienen, con su familia tan hermosa que también me dio la oportunidad de convivir más. Y con cada uno de ustedes que me ha bendecido con una palabra. Yo me voy muy contenta y muy satisfecha el día de hoy, agradeciéndole a Dios por empezar este 2026 así, compartiendo y llevándome tantas bendiciones. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y bueno, les dejo esta canción que se llama así, Creador de Bellas Historias. Gracias. Creador de bellas historias, a ti te doy gracias sin fin. Escribiste la mía en tus manos, yo sola no lo haría tan bien. No sé cómo planeaste el inicio, me confunde el presente al andar, y aunque ignoro por completo el final, sé que en tus letras quiero estar. Creador de historias, escribe la mía con tinta que brille, con luz y poesía, que en cada palabra yo pueda soñar, que nunca tu pluma se quiera parar. Recuerdo talco y manzanilla, baños tibios en brazos de mar, leche con fresa, bugambilias, chocolates de conejito en la hierba, los dientes vibrando de risa en un carrito hecha bolita. Ese inicio aún vive en mí, que tu historia nunca tenga fin. Creador de historias, escribe la mía con tinta que brille, con luz y poesía, que en cada palabra yo pueda soñar, que nunca tu pluma se quiera parar. Dame sueños, dame calma, dame arte que encienda el alma, que las memorias puedan cantar, que en tu cuaderno vuelvan a estar. No más falta subirla, ahí está, listo. Hermanos, ¿qué les pareció? Estamos contentos, impactados. De niños, ¿se acuerdan cuál era la que le decíamos a los hijos, o nos decían los papás, cuáles eran las palabras mágicas? Por favor y gracias, ¿verdad? Ahora la palabra mágica de Erika fue explótenme, porque desde que llegó le hemos tenido desayuno de mujeres, pláticas, testimonios, y ya gracias a Dios por su vida. Hoy se va, por supuesto la vamos a extrañar. Hemos estado orando por ella. Es de bendición para nuestras vidas, parte también de nuestro crecimiento. Dios nos ayudó y nos enseñó y nos sigue enseñando a través de su testimonio. Ahorita no platicó, pero creo que en varias de las pláticas comentaba ella que no le gusta que la gente que no la conoce le diga que la admira, porque pues, no sabe ni lo que hace, ¿no? Pero por ahí la vemos ahí colgada en esas
bailando con las telas, imagínense, ¿no ve? Jugando fútbol. La he visto cortando el pelo, ¿cómo le hace? Yo no sé cómo le hace. Escribiendo guiones para el teatro o actuando en teatro. Bueno, pues gracias a Dios porque gente como ella nos enseña a ustedes y a mí pues que los límites están en nosotros, no en las capacidades. Y Dios quiere hacer cosas y hablar por nosotros, por medio de nuestras heridas, por medio de nuestras discapacidades, porque todos tenemos alguna discapacidad. Quiere hablar a otros y depende, ustedes y yo, cómo tomemos las cosas, ¿no? Porque a veces nos tiramos al suelo y queremos que nos levante con una pala, ¿no? Pero el Señor incluso nos saca de la cueva y nos dice, recuerdan que le dijo a Elías, ¿sabes qué? Espérame, todavía tengo trabajo para ti. Ya te comiste tu tortita, tu lunch y órale a trabajar. Muy bien, amados hermanos, estamos listos para meditar. Hoy va a ser un poco más corto el mensaje. Nos vamos a aventar todo el capítulo de Hechos, pero ¿estamos listos? ¿Traen Biblia? App, la podemos tomar con la mano derecha y por ahí va a aparecer segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, y el que se lo sepa de memoria, pues lo puede decir de memoria, y sirve que recordamos para qué sirve la Biblia, para qué la usamos usted y yo, nos recuerda un poquito que no es un libro de magia, ¿no? Que lo tenemos abierto, digo, no tiene nada de malo, pero no sale bendición solo, hay que leerlo, hay que aprenderlo, y también hay más bendición cuando lo vivimos, ¿no? Levantamos nuestra Biblia, nuestra app, y decimos este versículo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Me acompañan a leer Hechos, estamos en Hechos capítulo 18. Y vamos a leer únicamente verso 9 y verso 10. Me encanta este libro. La semana pasada hablábamos un poco de cómo estaba Pablo en Atenas y cómo hizo cosas y cómo Dios tiene una visión para nosotros y cómo hablábamos cómo podemos escanear o analizar. Mi hermano Adán, que también sabe un poco de auditorías, o hacer auditoría de nuestra vida para ver cómo estamos, qué queremos hacer, hacia dónde vamos y lo que Dios quiere de nuestra vida. Y podemos aprovechar incluso los errores de los demás. ¿Recuerdan que había un lugar? Ustedes me dicen si a la derecha o a la izquierda. Digo, los de internet me están dirigiendo porque parece que estaba fuera de foco. Muy bien. Gracias. Los errores de los demás y les habló de ese Dios no conocido. ¿Ah? Muy bien. Lo tenemos, Hechos capítulo 18, acompáñame a leer verso 9 y verso 10, así como están sentados. Recuérdense que sí, si hay un poquito de respeto, pero sale mejor la voz del diafragma cuando nos paramos, pero el respeto en la palabra de Dios está conforme a la vivimos. Verso 9 y verso 10, Hechos 18, dice a la letra: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque eres tú, Señor, quien por supuesto le habló a Pablo, Señor, le habla a Erika Bernal y nos habla a cada uno de nosotros que sigamos adelante, que no tengamos miedo, temor, Señor, por nuestra circunstancia, por las heridas, por las cosas económicas, políticas, por las dificultades que podamos tener en esta vida, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Te pedimos que en esta mañana bendigas nuestra mente, nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo quien dé un mensaje a nuestra vida, Señor. Permite que estemos anhelantes de tu palabra, Señor, para que podamos ser tierra fértil, Señor. No permitas que ni espinos, ni piedras, ni pájaros, nada, Señor, pueda llevarse la semilla que hoy siembres, porque estamos deseosos, Señor, de poder escuchar y de poder poner en práctica tus consejos en esta mañana. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si a ustedes les guste las películas, algunas que tienen una segunda parte, ¿no? Yo de niño me tocó Star Wars, ya a ustedes ya tal vez ya les tocó de adultos, ya les tocó la nueva temporada, ¿no? Porque empezó por ahí tenemos algunos expertos, empezó con la 7, por ahí, hermanos de pantallas, empezó con la 4, ¿no? En los años, creo que fue 70, algo así, y por ahí pues me acuerdo de Star Wars, de Rocky, ¿no? O sea, imagínense, Star Wars, ¿cuántas tiene? ¿7 o 8? ¿Cuál vamos? 9, ¿no? Parte 9, ¿no? Rocky, ¿usted recuerda Rocky Balboa? ¿No? Parte 1, parte 2, y escucha uno la canción y están las ganas de correr, de hacer ejercicio o de dar golpes, ¿no? Oiga, pero normalmente cuando termina una película, ¿qué dice? ¿Recuerda?
to be continued. Esto continuará. Y usted se queda así como que picado, ¿qué va a pasar? O en las películas de Marvel, que cuando acaba la película, ¿han visto? Por ahí pasa como un spoiler de la siguiente, un adelanto de la siguiente película, y por ahí pasan las letras y uno ya se quiere ir, y los hijos, papá, no, espérate que va a venir el adelanto, y por ahí pasan 10 segunditos, ¿no? Ya uno se emociona porque va a ver lo que va a pasar en la siguiente película. Pero ¿sabe una cosa? Lo mismo pasa en esto de Hechos de los Apóstoles. Pues estaba en Atenas, ahora va a Corintio Pablo, y su vida y la mía, ¿cómo está? Decía mi esposa hace rato en la clase, bueno, pues llevamos 3 años y medio aquí, ya ni sé cuánto tiempo, pero nos hemos cambiado 4 veces de casa y estamos orando a ver si nos cambiamos o nos quedamos aquí mientras modificamos la próxima casa, que ya gracias a Dios, ahí luego les damos unas buenas noticias, ahí por el Walmart, por donde vive Carlita. Pastor, la que tienes a tu lado fue mi compañera en la secundaria y nos venimos a encontrar aquí. Ella sí da fe y testimonio de lo que Dios hace en un hombre que es un poco travieso, inquieto en la secundaria, y después Dios lo transforma. Bueno, pues oiga, así pasa nuestra vida va cambiando, vamos por etapas, pero oiga, esto no se acaba, dicen en el béisbol. ¿Le gusta el béisbol? Dicen, no se acaba hasta que se acaba, dicen en el béisbol. Porque Dios quiere seguir trabajando en sus vidas y en mi vida. De hecho, si usted se va al final del libro de Hechos, nos habla de cómo Pablo se quedó en un lugar 2 años y siguió predicando la palabra de Dios, ¿no? Y la verdad tiene un final feliz porque hasta ahí queda, dice, y lo hacía libremente, ¿no? Y ahorita usted y yo lo hacemos libremente, ¿no? Hasta que otra cosa venga. Oiga, ¿pero qué quiere decir? Usted y yo seguimos, continúa la vida cristiana. Dicen algunos que el libro de Hechos no se terminó de escribir, se escribe con usted y conmigo. Ahora, oiga, ¿usted tiene bonita letra? Porque yo tengo letra de pastor, ¿no? Cuando la gente lo lee dice, pastor, está en hebreo esto, no, está en español, es que no le entiendo, ¿no? Oiga, pero Dios quiere escribir con usted y conmigo con bonita letra y con bonita ortografía. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer ese papel, esa pluma, a hacer ese ejemplo de cómo Dios puede ir transformando la vida de otros o nos use como ejemplo para otros? ¿Qué día fue? Porque dio muchas pláticas, creo que fue el miércoles aquí en la casa, hubo una reunión de mujeres y yo pues llegué un poquito tarde, andaba haciendo algunas cosas, di consejería y llegué y ahí estaba en la cocina. Y yo escuchaba un poco, ¿no? Y dice mi esposa que ella estaba llorando, pues yo estaba llorando en la cocina, ¿no? Comiendo con las mujeres y llorando en la cocina, ¿no? Oiga, Dios tiene cosas para usted y para mí. Ahora, ¿estamos dispuestos a ser sensibles a su voz? ¿Estamos dispuestos a que este libro se escriba con nosotros? Porque de eso se trata. Usted y yo estudiamos, la semana pasada decíamos, vidas de algunos que tuvieron fracasos, que tuvieron dolores, que tuvieron tristezas, que pecaron como usted y como yo. Y como yo y como usted. Quiere decir que somos seres humanos. Y Dios plasma a seres humanos que hicieron maravillas, que hicieron milagros, que hicieron hechos que trascendieron hasta que ahorita usted y yo, y en muchos lugares, porque en el domingo muchas iglesias se reúnen, oiga, recordamos lo que ellos hicieron. ¿No sería hermoso que hablaran algún día de nosotros? De nuestra resiliencia, nuestra capacidad de saltar, ¿verdad, Eriquita? Oiga, y de resaltar, ¿no? Dios quiere utilizarnos. Bueno, pues la historia continúa con usted y conmigo. Primer punto. No sé si tengan un micrófono. ¿Me puedes apoyar con la lectura? ¿Cómo anda tu garganta, corazón? Porque mi lector oficial todavía no se recupera, ¿verdad? A ver si en 1 o 2 semanas ya puede recuperarse. La historia de la cristiandad incluye héroes y heroínas. Muy bien, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Estamos en Hechos 18. Y vamos a leer un poco de cómo es que Pablo va de un lugar a otro y cómo en cualquier lugar donde va encuentra gente de ambas cosas, ¿no? Que quieren tener un corazón abierto y gente que no le gusta el asunto y que hasta lo quiere perseguir o quiere matar o de hecho lo quieren apresar, ¿no? Pero así va a ser en su vida y en mi vida. Muy bien, los que están por internet, Hechos capítulo 18 del verso 1 al verso 8 dice la letra. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo,
y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Oiga, después de que enfrentó un pueblo lleno de idolatría, Pablo llega a otro lugar, idolatría de forma diferente, ¿no? Aquí llega y llega a un lugar donde hacían ritos para Afrodita, ¿no? Y de hecho, esta pseudodiosa tenía sacerdotinas o gente que servía, pero daban un servicio sexual. Entonces imagínense, llegar a un lugar donde la gente y los griegos y los romanos y los mismos judíos iban a un lugar donde le daban, dicen, rienda suelta, ¿no? Y pecaban de una y de otra manera y por ahí pues estaban como desviados. Pero imagínense llegar a un lugar así donde la gente cree diferente, cree de una manera donde, aunque ya es una idolatría o una forma de pecado diferente, pues Pablo empieza a hacer lo que le toca. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para ser héroes? Hacer lo que nos toca. ¿Y qué nos toca? Predicar la palabra de Dios. Eso hizo Pablo. Y por ahí se encontró a mucha gente, ¿no? Aquila y Priscila llevaron el ministerio. Se integran una pareja de esposos judíos a la obra de Dios, pero más adelante podemos ver cómo apoyaban con una ofrenda de amor, trabajando, incluyéndose. Pablo sale de ahí con los gentiles en esta narración inmediata de Justo y Crespo, temeroso de Dios, dice el pasaje. Oigan, creyeron en la palabra de Dios. Y al ver a Priscila y Aquilas, que podemos catalogarlos como héroes, porque decidieron creer no únicamente a Pablo, sino a Dios. Y eso pasa en su vida y en mi vida. Para que la historia continúe, Dios quiere que haya héroes. Y hay héroes que lo único que tenemos que hacer es creer en Dios. Y usted y yo podemos ser héroes sin capa cuando creemos en Dios, cuando decidimos creer a pesar de que en el lugar donde vivimos hay una ideología diferente, en el lugar donde vivimos tal vez hay costumbres diferentes. Bueno, esto pasó y esto tiene que seguir pasando, porque Dios quiere que se siga escribiendo este libro de Hechos y quiere que usted y yo seamos héroes. Oiga, sin importar a lo que nos dedicamos. Sin importar si estamos en casa, sin importar si tal vez vamos a una oficina, si tal vez lo que sea. Hasta enfermos Dios nos puede utilizar. Me acuerdo una vez que mi esposa estaba en el hospital hace muchos años. ¿Cómo se llamaba esa campaña? Operación Jesús. Por ahí Billy Graham, su hijo, no me acuerdo quién de los dos, rentó TV Azteca y al final pasaban películas y habían comentarios ahí. Y la gente hablaba por teléfono y por ahí estábamos cooperando con los del teléfono. Yo era el coordinador cuando estaba en el teléfono, y con alguien tenía algún problema, porque había gente con problemas graves, se quería quitar la vida o algo, ya me pasaban a mí la llamada y oraba por ellos o platicábamos con ellos. Pero al final uno tenía que invitar a gente a que viera la película. Y mi esposo y yo ya habíamos invitado a los vecinos, teníamos todo listo y preparado, y en el hospital. ¿Y qué creen que pasó? Pues me prestaron una televisión ahí y juntamos a los vecinos del hospital y fuimos a ver ahí la película y pudimos compartir con enfermeras, con doctores, con pacientes, y Dios utiliza en donde estemos, Bueno, estamos dispuestos a ser héroes, no hay que hacer mucho, nada más creer y dejarnos utilizar por Dios donde quiera que estemos. Nuestro ejemplo puede hacer que otros crean en el Señor. Segundo punto, la historia de la cristiandad siempre continúa. To be continued, ¿recuerda? Siempre continúa. Primer punto, la historia de la cristiandad requiere héroes. Espero que usted y yo seamos uno. Y la historia de la cristiandad siempre continúa. Sígueme con su vista, verso 9 al verso 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí
1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Ha tenido usted miedo a hacer algo? A emprender, a hacer algo. Tal vez las circunstancias no son favorables. Oiga, pero no quiero decir la orden, la exhortación que más se repite en la Escritura es no temas. Mira que yo te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Dios nos promete ir con nosotros, estar con nosotros hasta los últimos días. Bueno, en realidad, para ser héroes sin capa, tenemos que creer en Dios, vivir su palabra. Oiga, pero tenemos que compartir con otros. Tenemos que compartir con otros. Por ahí nos tocó pasear cada vez que viene. Hace 2 semanas vino un amigo de Alemania que nos sigan visitando, ¿verdad? Porque los llevamos a pasear y ahora que vino Eriquita, pues ahí la llevamos a varios lugares a comer y la llevamos a las carnes que están aquí, a las de Garibaldi, ¿no? Que uno apenas pide y casi le traen el plato luego y nos dijeron, disculpen la tardanza, ¿no? Porque sí llegan rápido. Oiga, pero ¿qué hacemos usted y yo con la palabra de Dios para que otros puedan creer? Para que se pueda pasar la estafeta. Porque decíamos, y a veces lo repetimos en algunas clases, un limón, ¿qué da un limón? Sí, un limonero de limones, ¿no? Un naranjo. ¿Y un cristiano qué tiene que dar? Oiga, ¿a cuánta gente le hemos compartido? ¿Cuántos discípulos tenemos, no? Y esto también sirve porque, ¿recuerdan? Teníamos o tenemos un estudio los lunes para que usted abra un grupo celular en su casa. Un grupo celular, digo que si quiere yo con gusto voy. Mi hermano vive hasta junto a las outlets, ¿verdad? Si él me dice, voy a su casa y damos un estudio, pero la intención es que usted lo dé. ¿A ustedes también viven ahí? Bueno, por ahí más o menos, un poquito lejos. De hecho, vamos a abrir una iglesia allá por donde está Mike, ¿qué es Tonalá o qué es? Sí, Tonalá, pero donde acaba Tonalá y otro al sur, porque tenemos varios allá por las outlets. Oiga, ¿a qué voy con esto? Yo voy y lo doy con gusto, pero el asunto es que usted lo empieza a dar con su familia y después empieza a invitar al vecino, al amigo, al compadre, al jefe de los colonos, que en este caso su esposa, ¿verdad? Es la jefa de los colonos. Oiga, usted puede invitar a quien usted quiera y Dios quiere utilizar su vida y la mía. Su vida y la mía para hacer cosas maravillosas. Para hacer cosas maravillosas. Oiga, con todo y nuestras dificultades. ¿Recuerda que dijo Moisés? Oye, yo no soy bueno para hablar, ¿no? Yo no soy bueno para hablar. ¿Qué pretexto tenemos usted y yo? Lo que sea, Dios quiere suplir, porque Dios dice que va a estar con nosotros, que no tengamos miedo, que no temamos. Él quiere utilizar nuestra vida. Bueno, Pablo sabía que la gente se iba a pensar no únicamente a convertir, sino sabía que también iba a haber crítica. ¿Hay alguien que lo critique? ¿Sí? Quiere decir que usted está trabajando, ¿no? De hecho, dicen algunos que cuando alguien le tiene envidia, cuando alguien habla mal de usted, es una admiración superlativa, ¿no? Como no puede ser como usted, empieza a hablar mal de usted, ¿no? Para destruir su imagen. ¿Sabe una cosa? Nos van a criticar. Bueno, espero que no nos metan a la cárcel, pero si nos meten a la cárcel, pues ahí estaremos predicando de Dios. Eso hizo Pablo. Y Pablo sabía que podía pasar eso, y no únicamente eso, golpes. Lo apedrearon en ocasiones. Pero Dios le dice a Pablo y nos dice a usted y a mí, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y a veces creemos que somos los únicos, ¿no? Soy el único que hago el bien. A Elías le pasó, ya no hay nadie como yo. Y Dios le dice, espérate, tranquilo, tengo mucho pueblo. O sea, Dios va a hacer pueblo, ¿sabe cómo? Por medio de usted, por medio de su vida, por medio de cómo usted viva la palabra de Dios. Es que no tenga miedo. No tenga miedo de vivir como Dios quiere que vivamos. Dios quiere utilizar su vida y mi vida. Estemos atentos a Dios, cerca de Dios. Obedezcámosle. Seamos parte de la historia de la iglesia de Cristo y dejemos que Él nos use como portadores de su gloria. Hay una canción que se llama Portadores de su gloria. Qué hermoso que usted y yo podamos ser portadores de la gloria de Dios. Tercer y último punto. La historia de la cristiandad, ¿sabe una cosa? Siempre triunfa. Siempre triunfa. Oiga, antes era así, ¿verdad? ¿A poco no se acuerdan las películas de antes? El bien siempre ganaba. Uno podía quedar tranquilo al final. Pero ahora ya hay finales diferentes. No sé si para qué no adivinen el final. Pero en la historia de Cristo, el bien siempre va a triunfar. Vamos a leer con la hermana Ile del verso 12 al verso 28. ¿28? Okay. ¿Sí? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo,
Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. El día jueves, me parece, o el viernes, yo a veces pierdo la conciencia de los días, fuimos a desayunar con una persona que da clases de neurociencia. Es jueves, es amiguita de Erika, y platicaba con ella y le decía a ella, Erika, y a mi esposa, porque salieron ellas, ay, me está contando su testimonio, y se agarraba de la silla, me dice, me tiene agarrada de la silla, y me decía, ya puedes escribir un libro. Oiga, Dios quiere escribir libros con su vida y con mi vida. Y a veces con las cosas que nos dan miedo, con nuestros errores, con nuestras fallas, Dios puede utilizarnos. ¿Recuerda qué pasa en la lucha libre? ¿Máscara contra qué? Contra cabellera, ¿no? Aquí Pablo se cortó, así como haciendo votos, se cortó el pelo, ¿no? De hecho, algunos ya de mi edad, que son como la gasolina cada vez más cara. Mi primo hermano, que tiene 2 años menos que yo, que él dice que son 10, se rapa de hace 10 años, está más pelón que yo, ¿no? Entonces ya para ahorrarnos muchas cosas y para que no se vean tanto las entradas, porque ya no se ven las entradas sino las salidas, ya mejor se rapan y quedan así. Oiga, pero esto no fue por una pérdida de una pelea, no fue por una apuesta, oiga, fue porque era un voto. O porque se quería ver más guapo, para que no vieran que ya tengo poco pelo, mejor me rapo. Oiga, es porque estaba haciendo algo en pro. ¿Cuántas cosas hacemos usted y yo para que otros vean que yo estoy interesado en obedecer a Dios? Sin importar lo que suceda. Porque a veces cuando nos va bien, pues gloria a Dios. Y cuando nos va mal, así como que es difícil, ¿no? De hecho, mucha gente, no sé si usted sepa, deja de creer en Dios. Porque no tiene una fe pura. Dice, no, es que Dios cuando más lo necesitaba no me hizo caso. O sea, quiere que le contesten exactamente lo que quieren. Me acuerdo que hace rato decíamos que a Erika no le gusta que le digan que la admiran, pero yo alguna vez le dije así como Kung Fu Panda, ¿recuerda? Soy tu fan. ¿Vieron la película? Oiga, la entrevistó Guillermo Ochoa, ¿sí fue? ¿Sí? Y ella le decía, Carto, gracias a Dios, gracias. Y él le decía, oiga, un experto, o sea, estudió comunicaciones, ya con años al aire, eso te hace ser muy hábil para hablar. Y él le decía, oye, ¿y por qué le dices gracias a Dios si Él permitió que te quitara la vista, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, porque ella le contestó de tal manera que lo dejó callado.
Le dijo, digo, no me acuerdo exactamente porque tiene algunos días, algunos meses esto, pero le dijo, es que ahora yo puedo comunicar a gente con una discapacidad el mensaje de la salvación y los puedo entender y me puedo acercar a ellos y ellos me pueden ver como iguales. ¡Wow! ¿Cuántas cosas malas no nos pasan en la vida que decimos, Dios no me escuchó? Pero cuántas cosas no pasan en la vida que Dios nos dice, recuerda cómo le dijo a José, acá que le dicen José el soñador. Oiga, esto que te pasó es para salvar al pueblo, para salvar a tu familia. Imagínense, Dios quiere hacer de sus crisis, de nuestras heridas, que usted y yo seamos héroes y heroínas. Héroes y heroínas, y lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, porque no son sus fuerzas, no son mis fuerzas. Recuerda que dice Proverbios, el caballo se alista para la batalla, pero es Jehová quien da la victoria. Oiga, cuando nos dejamos utilizar por Dios, no es que seamos muy buenos, habilidosos para hablar, o que seamos muy simpáticos, o que seamos muy buenos para transmitir o para explicar la palabra de Dios. Es que Dios nos está utilizando a pesar de quienes somos usted y yo. Oiga, Dios quiere utilizarnos para transmitir el mensaje, para que otros se conviertan, para que haya nuevos cristianos. Aunque Pablo lo acusaron, porque recuerda, lo acusaron de promover una religión no autorizada. Galión le dijo, ¿sabes qué? No, como que yo entiendo que tu religión se deriva de los judíos. O sea, fue una laguna jurídica, por así decir, ¿no? Bueno, oiga, siempre van a haber cosas que tal vez no sean a nuestro favor, pero van a haber cosas al final que se inclinen a nuestro favor, y no es por nosotros, es por Dios. Los que hoy faltaron varios, pero los que asisten normalmente saben que han venido 3 veces a cerrarnos o a multarnos. Y la primera vez nos fuimos a desayunar todos. Bueno, ya saben que a veces cuando es Santa Cena comemos o desayunamos o nos vamos todos y nos fuimos. No, es que fuimos a la Chilaquila, ¿no? ¿Dónde fuimos? Y estábamos todos allá desayunando y nos vinieron a cerrar. Y el vecino de arriba le dice, momento. Si alguien se debía quejar soy yo, porque yo vivo arriba, pero está bien bonito. Le dice, vengan, escuchen las canciones, las pláticas son hermosas, a mí me han servido. Y empezó a predicarles del vecino del final, de allá arriba a los inspectores. Oiga, cómo Dios utiliza las cosas para nuestro bien. Y hasta ahorita no nos han hecho nada. Y cerraron porque venían contra nosotros, contra la esquina y contra el restaurante del Canelos. A ellos les cerraron, los clausuraron los 2 estacionamientos, ya les abrieron uno, clausuraron la esquina y aquí estamos y aquí seguimos. O sea, Dios ha sido bueno con nosotros. Y no es porque seamos buenos, porque seamos bien ágiles, porque de hecho hasta le hablé al abogado de la convención, me dijo, ¿quieres que vaya? Voy, que no vino, ¿verdad? Pero oiga, no es porque tengamos palancas, no, es porque Dios está con nosotros. Y cualquier actividad, cualquier cosa que a veces podamos entender que nos va a ir mal, o que estamos en crisis, o que ya estamos en el callejón y ya no hay salida, Dios da la salida. ¿Recuerda? Eso dice la Escritura. No va a permitir que usted y yo pasemos ninguna prueba que no podamos superar. Juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Igual que Pablo, ser constantes, tener fe, trabajar. Oiga, las cosas no se dan solas. Jóvenes, señoritas, adultos también. Oiga, el éxito no viene solo. Por más que leas y ores, no va a llegar solo. Tenemos que trabajar, tenemos que ser constantes, tenemos que ser honestos con la palabra de Dios. Y Dios va a añadir lo que corresponde. Y lo mismo hacía con Pablo. Recuerda, él hacía tiendas. De hecho, al principio veíamos cómo había gente que también hacía tiendas con él. Bueno, el esfuerzo, la fe, la constancia, siempre dan frutos. Siempre dan frutos. Siempre, no se canse. De hecho, la Escritura dice, no te canses de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos. Oiga, no se canse de trabajar, no se canse de luchar, no se canse de insistir, de perdonar, de estudiar, de trabajar, de pararse temprano, de esforzarse. Oiga, no se canse, sigamos adelante. Inicio de año, ¿no? ¿En qué día estamos? Día 11. Los que dijeron, hoy voy a cambiar, ¿sí? Y voy a leer la Biblia. No sé si ya van en el Éxodo o ya llegaron a donde la gente empieza a declinar números, ¿no? En la torre. Dicen, ¿cuál era el abuelo de quién y de generación de quién? Y ya llevamos como 10 generaciones, quién era quién. Y se cansan y ya le cancelan la lectura, ¿no? Oiga, no se canse de ser constante con Dios. Algunos viven, o sea, yo admiro a muchos de ustedes, viven lejos y vienen y se esfuerzan.
Oiga, por ahí estaba algunos hermanos que también viven lejos, estaban conectados. Un saludo a mi hermana Alo y a mi hermano Carlos, que viven lejos y vienen. Oiga, no se canse de hacer lo que hace, no se canse de perdonar a su esposa o a su esposo, no se canse de intentar ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor trabajador, especialmente un mejor cristiano. Claro, a Pablo lo ayudaron. Ahí estaba Bernabé. Oiga, aquí tenemos algunos Bernabés. ¿Cuál fue la característica de Bernabé? Ayudar. Oiga, hay que ayudarnos unos a otros. La iglesia de Cristo tiene como naturaleza siempre tener éxito. Y esto no es algo aparente, ¿no? ¿Usted se ha encontrado a alguien? Porque algunos cristianos así de... No quiero hablar de otras denominaciones, porque también en nuestra denominación le dices, ¿cómo estás? Bendecido, bendición tras bendición, ¿no? Pero por dentro está viviendo en su casa, ¿no? Está viviendo otra cosa muy diferente. Y eso hasta parece actuación. No tenemos que actuar, sí tenemos problemas, tenemos circunstancias. O sea, no hay ningún matrimonio que no discuta. Mi amor, ¿tú y yo discutimos? Me dice, no, mi amor, tú y yo no discutimos. No, digo que sí. Oiga, por supuesto, todos tenemos diferencias. Sería un engaño. Pero Dios nos ayuda a solucionar las diferencias. No, de hecho, en las clases de matrimonios casi siempre les digo, cuando uno cede, aunque tenga la razón, gana. Porque no porque seamos muy buenos, porque es Dios en nosotros. La iglesia de Cristo eso hace. No aparenta cosas, no finge cosas. Vive una vida natural, abierta. De hecho, normalmente cuando yo, hasta lo repito para que vean mis defectos, ¿no? Tengo un hoyo por acá, disléxico, TDA, TDU también, mi tarjeta de juventud. Oiga, tartamudo, pero oiga, Dios me utiliza. Y a Dios se le ocurre sacarnos del mal, de nuestros defectos, para utilizarnos para comunicar algo importante. O sea, no importa el defecto o la carencia que usted tenga. No importa, Dios quiere utilizarnos. Y nos dice solo una cosa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Estamos dispuestos, iniciando el año, a ser fieles hasta la muerte? A dejar que Dios escriba a través de nosotros, a que la historia continúe a través de nosotros, a que Dios, no porque seamos muy buenos o porque tengamos una S aquí, que yo sí la tengo porque mi esposa le pone una S para que no se me pierda mi camisa. No. ¿Se acuerdan cuando eran niños que le bordaban su ropa para que no se le perdiera especialmente el uniforme? Oigan, no tenemos que ser superhéroe a través de cómo la gente ve a los superhéroes. Únicamente tenemos que obedecer a Dios, conocer a Dios, seguir fieles con Dios y seremos superhéroes. Y seremos superiores. Dejemos que Dios utilice nuestra vida, porque la historia de la cristiandad requiere héroes y heroínas. La historia de la cristiandad siempre continúa. No acaba en este libro de Hechos, no acaba con Pablo, no acaba con Timoteo. Oiga, continúa a través de Cristo en su vida y en mi vida. Y la historia de la cristiandad siempre triunfa. Deje de tener miedo. Aviéntese en el Señor, en los brazos del Señor, confíe en Él, obedezca más, trabaje más para el Señor y por supuesto trabaje más en el trabajo, en el hogar. Seamos de esa gente que somos resilientes y nunca resilientes, que somos constantes en la palabra de Dios y que nos dejamos utilizar por Dios. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Sí? ¿Le entramos? ¿Oramos? Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella jamás vuelve vacía, Señor. Gracias por este ejemplo de antes Saulo de Tarso, ahora Pablo, Señor, que se chocó contra pared en muchas ocasiones, Señor. Primero por hacer su voluntad, las cosas que él creía que estaban bien, Señor. Y después porque había gente, Señor, que quería, Señor, apresarlo ahora a él, que estaba en contra de lo que él enseñaba. Pero también se encontró gente, Señor, que quería creer, que quería obedecer, que quería ayudar a la obra, que quería ser transformado por ti, Padre. Y eso somos nosotros, Señor. Queremos ser utensilios tuyos, Señor. Queremos que utilices nuestra vida, queremos, Señor, que utilices nuestros defectos incluso, Señor, pero permite que cada uno de nosotros, Señor, seamos portadores de tu gloria. Bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor, que están tomando decisiones junto conmigo y permite, Señor, que no claudiquemos, Señor, que no claudiquemos. Tal vez gente claudica, Señor, ya por enero, febrero, marzo, tal vez en la dieta, en el leer, en los propósitos que se pusieron para este año, Señor. Permite que jamás claudiquemos en tu palabra, Señor. Utiliza nuestra vida, utiliza nuestros defectos, Señor. Sé tú en nosotros, Señor, para que en ti seamos más que vencedores, Señor, y podamos escuchar tu voz que nos dice: no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Gracias, Señor, porque tú, como le prometiste a Pablo, Señor,
Nos lo prometes a nosotros, que a pesar de que nos persigan, a veces nos encarcelen, nos quieran golpear o nos golpeen, Señor, tú al final nos vas a proteger porque tú estás con nosotros, porque es tu obra, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que tomamos decisiones. Agradecemos el privilegio de poder haber meditado en tu palabra, Señor, y permite, Señor, que la pongamos en práctica en la semana. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me acompañan a leer, amados hermanos, primer libro de Crónicas, ya casi al final, donde acaba, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, del verso 11 en adelante. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 en adelante. Sígame con su vista. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Meditemos en este pasaje, meditemos en la escritura de hoy y escuchemos este canto. Si usted viene preparado, hagamos lo que corresponde. Hermanos, esta canción, este tema se llama Me Sostendrá, es de Majo y Dan. Y nada más, antes de empezar, les queremos enseñar unas señas para que nos acompañen en el coro, que es tú, le decimos a Dios, amor, me sostendrá. Tu amor me sostendrá. Y ya. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la promesa de que pronto volverás. Mi ancla firme está,
temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Amén. Nos ponemos en pie para orar y después cantaremos un canto y después del canto estaremos despedidos. Dice Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque en efecto tú nos sostendrás, Señor. Gracias porque tú nos guías, Señor. Gracias por tu vara y tu callado, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios de paz, Señor, que resucitó de los muertos, Señor. Permítenos, Señor, saliendo de aquí, Señor, ver ese gran letrero invisible que dice: aquí empieza la obra, Señor. Trabaja en nosotros, permite que trabajemos con los vecinos, con los compañeros de trabajo, Señor. Que hagamos discípulos, que demos frutos, Señor. Permite, Señor, que por medio de tus méritos, no de los nuestros, Señor, mucha gente cree en ti, Señor. Haznos aptos, Señor, en toda obra buena, como acabamos de leer, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Permite, Señor, que la entendamos, que la obedezcamos y que disfrutemos de ella, Padre. Llévanos con bien, agradecemos este hermoso culto, Señor, que es dedicado para ti, Señor, y permite, Señor, que toda nuestra vida, Señor, te adore y te alabe, Señor. Que no sigas buscando más, Señor, porque aquí estamos verdaderos adoradores que te queremos adorar, Señor, en espíritu y en verdad. Bendice los trabajos, las familias, Señor, viste nuestros corazones, sana las cicatrices, Padre. Permíteme fortalecernos en ti, Señor, y ser guiados por ti, Padre. Despídenos con bien, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.
Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. gracias sin igual. Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme
el Señor les bendiga. Estamos